Embarazada de nuevo, qué absolutamente decepcionante. Las palabras de Mara atravesaron el tenso silencio como un cuchillo de carnicero. Mi estómago se hundió mientras lentamente levantaba la vista de mi plato hacia el rostro burlón de mi suegra. Evan se movió incómodo a mi lado pero permaneció en silencio como siempre. Mara continuó con su voz, goteando desdén. Hija, supongo, ¿cuándo le darás a mi hijo el aire que se merece? Sentí que la sangre se me escapaba de la cara cuando el peso de sus palabras me golpeó. Se suponía que sería una cena de celebración alegre por mi embarazo, pero Mara una vez más había logrado convertirlo en una humillación. Madre, por favor, finalmente. Evan, pero ella lo despidió con desdén. No seas mi madre. Eres tan frustrantemente sumiso como lo era tu padre. Si no controlas a tu esposa, ella seguirá apareciendo. Fuera estos decepcionantes marcadores de posición femeninos, las lágrimas picaron en mis ojos cuando finalmente encontré mi voz. Zoe no es un marcador de posición, ella es nuestra amada. Y este embarazo aún es temprano, aún no sabemos el sexo, perdóname. Mara puso los ojos en blanco con tu atroz historial. Es claramente otra chica, eres una yegua de cría fallida. El veneno en su tono me sacudió hasta lo más profundo, la cabeza de Evan colgaba aplastada por los azotes verbales de su madre, él. Y la rabia ardía dentro de mí, pero sabía que defenderme era inútil contra la crueldad de esta mujer. Necesito un poco. Aire que logré ahogar empujándome hacia atrás de la mesa. Tuve que escapar antes de derrumbarme por completo. Mara se burló mientras me alejaba huyendo corriendo de nuevo. ¿Somos típicos? Me apresuré a salir al patio, tragando el aire fresco de la noche mientras lágrimas ardientes corrían por mis mejillas. ¿Cómo podía ser tan odiosa y degradante hacia mí? Unos pasos se acercaron y me puse tenso para otra andanada de insultos, pero era Evan, su rostro grabado con tristeza y lena disculpándose. Lamento mucho que estuviera completamente fuera de lugar, dijo en voz. Tomando mi mano, sabes lo importantes que tú y los niños son para mí, no escuches su vitrio. Retiré mi mano de repente enojada por su paciencia, pero escuché a Evan durante 8 años. He escuchado sus constantes menosprecios y crueldad. Hacia mí, hacia Zoe, ¿cuándo finalmente vas a enfrentarte a tu madre? Los ojos de se agrandaron y luego rápidamente los desviaron. Ya sabes cómo es ella nunca cambiará, murmuró débilmente. Sentí algo dentro de mí. Arden ante sus palabras. Por primera vez que realmente vi la incapacidad o falta de voluntad de Evan para protegerme del abuso de su madre. En ese momento, la ilusión de nuestro matrimonio comenzó a resquebrajarse. Mis ojos mientras miraba la postura sumisa y golpeada de mi esposo. Me di cuenta con un temor hundido de que este patrón nunca terminaría con el control férreo de Mara sobre él. Era irrompible y yo era el objetivo perpetuo de su destructiva necesidad de dominarla. Me di la vuelta y regresé al interior dejando a Evan con sus cobardes excusas. Sentí que este era el comienzo de una espiral descendente ineludible que alteraría a mi familia para siempre si tan solo lo supiera. Entonces, cuán devastadoras serían las consecuencias. La tensión flotaba en el aire mientras Mara se alisaba la blusa de seda con una sonrisa de satisfacción en sus labios. Lena querida, tengo noticias que pueden sacudir un poco las cosas. La miré con cansancio desde el otro lado del pasillo. Encimera de la cocina, ¿de qué estás hablando? Bueno, ya sabes lo preocupada que he estado por asegurar un aire legítimo para mi hijo, comenzó en un tono fingido y comprensivo. Una hija es encantadora, pero simplemente no sirve para con la familia. El legado está furioso. Hervía a fuego lento dentro de mí, pero me mordí la lengua después de la desastrosa cena de hace semanas. Sabía que cualquier protesta sería feudal contra la agenda retorcida de esta mujer. Mara continuó, así que tomé el asunto en mis propias manos para ayudar a resolver este delicado tema. A Evan a una joven maravillosa. Sienne es fértil y devota y más incapaz de brindarle el sol que él merece. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una pesadilla, pero la mirada vengativa de Mara me dijo que esto no era una pesadilla, era asquerosamente real. Trajiste a otra mujer a nuestro matrimonio para tener un
con mi marido farfullé luchando por procesar las profundidades de su depravación. O no seas tan dramático, ella se burló. Estoy haciendo lo mejor para el futuro de mi hijo. Has demostrado ser bastante incapaz en ese sentido. La crueldad casual de sus palabras me golpeó. Me gustan los golpes físicos. ¿Cómo puede alguien carecer tan completamente de humana, bruja cruel y manipuladora? Grité, incapaz de contener mi ira por más tiempo. ¿Evan siquiera sabe acerca de este vil plan? Una lenta sonrisa de satisfacción se extendió por el rostro de Mara. ¿Por qué no preguntas? El mismo querido Evan entró en la habitación flanqueado por una mujer delgada y demasiado maquillada. No reconocí. Siene, supuse que la expresión de tímida arrepentimiento en el rostro de mi marido lo dijo todo. Tú permitiste esto. Tu propia madre trajo a otra mujer a nuestro matrimonio. Tener a tu hijo. Tartamudeé sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Evan no podía mirarme a los ojos. Lena, hemos hablado de lo importante que continuar con la línea familiar, así que vas a dejar que tu madre proxenete con alguna barata para conseguir lo que ella quiere. Grité sin importarle el lenguaje soez mientras la rabia cegadora se apoderaba de las cejas de Siene. Se alzaron en fingida indignación. Evan finalmente me miró. Su expresión se endureció para igualar comportamiento insensible de su madre. Esto es por el bien mayor, Lena, mi deber como hombre. Si pudieras cumplir con tus deberes correctamente, no necesitaríamos llegar a tales extremos. Sus frías palabras ensayadas atravesaron mi corazón como dagas. Esto realmente estaba sucediendo. Mi propio esposo me estaba traicionando por completo de la manera más humillante posible. Con el entusiasmo de su madre. Apoyo. Mara se rió entre dientes ante mi silencio atónito. No te preocupes, querida. Una vez que Siene se cría adecuadamente puedes concentrar tu energía en mi nieta. No queremos que te sientas completamente inútil. Sus palabras encendieron una furia indescriptible dentro de mí que nunca supe que poseía de forma primitiva. Agarré el objeto más cercano, un pesado jarrón de cerámica, y lo arrojé con cada gramo de fuerza que golpeó a Mara directamente en su cara engreída, rompiéndose brutalmente y esparciendo sangre y fragmentos de cerámica por toda la habitación. Siene gritó horrorizada cuando Mara cayó al suelo agarrando su arruinada cara y aullando de agonía con él. Agitado me volví hacia Evan viendo la conmoción y el miedo en sus ojos en ese momento desenfrenado. Sabía que mi matrimonio se había desintegrado en cenizas. No habría perdón por esta traición definitiva. Las monstruosas minas de Mara habían atravesado directamente el núcleo mismo de mi vida. En mi mundo, lo único que quedaba era venganza. El espeluznante flotaba pesado en el aire mientras las ballenas de Mara finalmente se calmaban. Me quedé inmóvil con los puños cerrados mirando la forma arrugada y sangrante de mi monstruosa suegra en el piso de la cocina. Evan me miró fijamente con una mirada mezcla de shock y miedo. A su lado Siene retrocedió claramente conmocionada por mí. Pero aún aferrándose a su papel en esta enfermiza caravana, tú, perra loca, la voz temblorosa de Mara finalmente rompió la tensión espesa con una combinación de dolor y rabia. Te veré arrestada. Por haberme asaltado en mi propia casa, tu casa, me burlé incapaz de contener el repentino resurgimiento de furia que me recorría. Esta es la casa que hice con mi esposo. El hombre al que estás tratando de proxeneta a mis espaldas como una especie de la madre degenerada monstruo proxeneta. Mara abrió la boca para protestar, pero la interrumpí con la mano levantada. No, ni siquiera intentes negarlo, bruja odiosa. Escuché todo como trajiste voluntariamente a esta mujer a mi matrimonio. Para ponerle los cuernos a tu propio hijo. Dirigí mi mirada ardiente a Evan, quien se estremeció como si lo hubieran golpeado, y a ti, cobarde, que sigues los planes dementes de tu madre, lista para meter tu en el primer útero fértil que ella escoja para ti. Lena, comenzó débilmente, pero no dispuesto a dejarlo. Pon excusas patéticas. ¿De verdad pensaste que no descubriría que sería una buena esposa mientras tú embarazaste a una zorra barata? Oye, la voz estridente de Siene cortó su cara falsamente horneada contorsionándose con indignación. No soy una descarada. Tu marido bastardo se me acercó. Giré hacia la mujer demasiado maquillada sintiendo una sonrisa en mi rostro. ¿Ahora me dijo eso? Cuando estabas abriendo las piernas para un hombre muy casado, ¿te detuviste a pensar en su inocente familia? Estaban ayudando a destruir. Siene abrió la boca pero no salió nada en el fondo. Incluso ella se dio cuenta de lo reprensible que era su papel en este plan ordenado riéndose entre
Oscuramente me volví hacia Evan, increíblemente creíble. Te di todo, un niño hermoso, un hogar amoroso, una vida increíble, y tú estábamos listos para tirarlo todo por la borda para satisfacer el desquiciado fetiche reproductivo de tu madre. Mara se agitó mirándome fijamente. Su rostro ya estaba comenzando a hincharse grotescamente por el impacto del jarrón. No tienes a quien culpar excepto a ti mismo, eres lo suficientemente infértil. El mostrador lo suficientemente fuerte como para hacerlos saltar a todos. Ya estoy harto de tu pozo sin fondo de crueldad y manipulación. Si tener un hijo es tan obsesivamente importante, entonces Evan es bienvenido. Me acerqué a un pequeño escritorio. Cogí un bolígrafo y una funda de... Empujándolos hacia Evan con las mejillas ardiendo. Acuerdo de separación. Puedes hacer que tu hijo situación tu libertad para engendrar nuevos pequeños herederos con ese desastre de cirugía plástica. Allí Evan se quedó boquiabierto, atónito, en silencio. Incluso Siene pareció sacudida por mis acciones cuando la gravedad de la situación se hundió. Bueno, exigí con los dientes apretados. Y lárgate, toma a tu vil y traicionera madre y tu estúpido Sanquest y vete. Te quiero fuera de mi casa, fuera de mi vida. Lentamente, aturdido, Evan tomó el bolígrafo y miró fijamente el acuerdo. Una pausa profunda. Parecía cubrir la habitación mientras Mara y Siene miraban con expresiones iguales, una mezcla de sorpresa y satisfacción. Luego, con una mano temblorosa, Evan garabateó su nombre con trazos duros en los papeles y puso fin oficialmente a nuestro matrimonio con ese único gesto insensible como lo había hecho su madre. Siempre tuve la intención de exhalar con fuerza. Le arrebaté las páginas firmadas de su mano y nuestros ojos se encontraron en una última mirada. Intensa. Luego me di la vuelta y subí las escaleras sin decir una palabra más, agarrando la prueba de mi mundo roto y preguntándome cómo podría alguna vez reconstruir mi mundo destrozado. La vida de nuevo juntos. Los siguientes días transcurrieron en una nube entumecida. Evan y su madre habían salido furiosos después de la confrontación llevándose a su Siene con ellos. Un silencio inquietante descendió sobre la casa que una vez consideré mi hogar amoroso. Mi mente vagaba sin rumbo. Luchando por procesar la devastadora implosión de mi matrimonio, lógicamente sabía que firmar esos papeles de separación era el único recurso después de la imperdonable traición de Evan y, sin embargo, la abrumadora sensación de pérdida. Contragarme por completo en ocasiones. Zoe, nuestra hija de 8 años, parecía recuperarse. En la fuerte tensión, a pesar de mis esfuerzos por protegerla, ella se volvió más silenciosa, más pegajosa, su habitual exuberancia brillante oscureció a mamá. ¿A dónde fue papá?, preguntó una noche mientras recogíamos nuestra cena en silencio. Me quedé paralizado sin estar preparado para pregunta. Una parte de mí quería proclamar lo feo. La verdad es que su padre nos había abandonado para perseguir una necesidad atávica de engendrar un aire con otra mujer, pero no pude destrozar su inocencia por completo. Papá tuvo que irse por un rato, cariño. Me protegí luchando por mantener mi voz firme. Cosas de trabajo. Frunció el ceño claramente captando mi inquietud emocional por ser empática al igual que su madre. ¿Estás triste, mami? Tú y papá tuvieron una pelea, algo así, ¿bebé? Me las arreglé para luchar contra el nudo que se me hinchaba en la garganta, pero todo estará bien, lo prometo. La mentira sabía a cenizas en mi lengua porque ese momento no había forma de ver cómo algo podría volver a estar bien. Un fuerte golpe en la puerta me sacó de Miraibi. Zoe levantó la vista con los ojos muy abiertos con algo así como esperanza de que papá se quede aquí. Cariño, dije levantándome rápidamente para abrir la puerta con temor enroscándose en mí. Pero no era Evan al otro lado, sino un hombre elegantemente vestido con un traje caro que estaba parado con una carpeta limpia en sus manos. Señora leyendo, le preguntó a Brasley sin preámbulo. Soy el señor Collins, un socio de sus maridos. Un puño helado se apoderó de mi corazón cuando de repente sentí hacia dónde sé. Esto. La separación claramente había comenzado. Las fracturas legales. Mi firma preparó estos documentos para que usted los revise y los firme. El señor Collins continuó con todos los negocios mientras extendí la carpeta vacilantemente. Acepté la gran pila de papeles. El miedo se posó como una piedra fría en mis entrañas. Esto realmente estaba sucediendo. Nell, la
De mi matrimonio después de la repugnante traición de Evans. Mientras hojeaba mecánicamente la facilidad legal, ciertas frases saltaban con cruda simplicidad. La petición de disolución del matrimonio hizo que el pacto se rompiera irreparablemente. División de bienes que favorecía a la parte masculina. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara cuando me di cuenta. Que esto no era solo un simple acuerdo de divorcio, eran Evan y su madre demoníaca manejando su riqueza e influencia para despojarme de todo mi hogar, mi vida, mi hijo, todo en la persecución cruel de su trastornado heredero masculino. Vendetta. Usted tiene 48 horas para revisar y firmar estos términos. La señora leyendo. El señor Collins. Rotundamente. Después que mi cliente buscará un recurso más agresivo si usted no cumplir. La inconfundible amenaza entrelazaba sus palabras como arsénico. Recuerdos de la violencia desenfrenada que corría por las virulentas venas de Mara. El jarrón, el derramamiento de sangre de su imparable búsqueda para destruir cualquier obstáculo para el nieto que anhelaba mi traicionero y cobarde. Claramente había arrojado con su vil madre, él no se detendría ante nada para sacarme de su vida por completo, todo por el pecado imperdonable de darle una hija en lugar de un hijo. Un frío sentimiento de muerte se instaló sobre mí, el último vestigio de nuestro matrimonio roto, desmoronándose en vísceras. Habría no más. No más súplicas desesperadas o delirios de autodestrucción. Ahora estaba verdadera y completamente sola, excepto por mi pequeña inocente que observaba con tristeza y confusión desde la habitación de al lado el espíritu puro y brillante que se suponía que sería mi mayor alegría, pero en ese momento Stark. Ella se convirtió en mi único salvavidas, mi razón. Para soportar la tormenta que se avecinaba. Me volví hacia el señor Collins con la mandíbula rígida. Dile a tu cliente que después de 48 horas puede esperar tener noticias de mi abogado. Dije con voz áspera y sin tono, porque que me condenen si dejé que se llevara a mi hija también con eso. Cerré la puerta. La cara del abogado, luego me giré y tomé a una confundida Zoe en mis brazos sosteniendo su pequeña forma como si fuera un chaleco salvavidas en un mar embravecido. No habría su render sin importar. Con qué crueldad intentaron ahogarme Evan y Mara por el bien de Zoe. Encontraría una manera de mantenerme a flote y hacerlos caro por sus pecados retorcidos. Las siguientes 48 horas fueron una mancha de determinación sombría. Sabía que faltaba poco tiempo para que Evan y Mara lo intentaran. Para despojarme de todo lo que amaba primero, conseguí una abogada de divorcios tiburón, Caroline Beston Steele, agresiva y con reputación de devorar maridos ricos titulados como Evan. Este es uno. Los casos más flagrantes y poco éticos de alienación del afecto que he visto. Caroline declaró con furia fría después de que le conté los detalles ordenados: vamos a crucificar a este bastardo en su meda de madre. Sus palabras encendieron una llama de esperanza de que realmente podría sobrevivir a esta pesadilla con mi hija y algunos jirones. Dignidad intactos a continuación. Estaba reuniendo municiones, cualquier prueba de las fechorías de Evans que pudiera aprovecharse en la próxima guerra. La primera vertió registros financieros y descubrió que su compañía había estado filtrando dinero a una cuenta en el extranjero durante años. Malversación de fondos y evasión fiscal. Comportamiento potencialmente criminal. Si se exponía a un apalancamiento perfecto. Arreglé el caso de Zoe. Reubicación temporal mientras se libraba la batalla legal. Mi hermana, no, una maestra de escuela primaria, vivía a 2 estados de distancia. Sabía que ella podía albergar y cuidar a mi dulce niña mientras yo luchaba en las trincheras cuando llegó el plazo de 48 horas. Estaba listo o tan listo como podía. Señor Collins llegó rápidamente con el mismo desdén distante que antes. Confío en que haya tenido suficiente tiempo para revisar los términos y llegar a una decisión amigable. Dijo rotundamente en respuesta. Deslicé la petición de divorcio firmada sobre la mesa, pero no la que él proporcionó. La pila de papeles llevaba el imperat de Caroline Beston, cada negociada minuciosamente para el máximo impacto. Los ojos del señor Collins brillaron con sorpresa mientras escaneaba el documento no reconocido, sus cejas fruncidas en señal de desaprobación. Este no fue el acuerdo que discutimos. Mi cliente necesitará reevaluar estos términos. Son los términos que expresé fríamente. Me niego a ser intimidado o bloqueado. Cada acto nefasto, cada traición tiene consecuencias. Deslicé el grueso dossier de documentación financiera sobre la mesa y observé cómo el rostro del señor Collins palidecía ligeramente al comprender las implicaciones que han tenido los tratos corporativos y legales de su cliente.
Rigurosamente catalogado por contadores forenses muy creíbles. Agregué con un toque de satisfacción vengativa. Cualquier intento de privarme de mis derechos maritales y de reclamar a mi hija se enfrentará con la revelación pública completa de estos registros condenatorios. Permití que esa amenaza colgara en el ego de Evans y la inseguridad sobre su reputación empresarial eran puntos débiles apenas velados, rasgos que su vil madre había explotado con entusiasmo en innumerables ocasiones. Ahora era mi turno de utilizar apalancamiento. El señor Collins mantuvo una impresionante cara de póker impasible mientras estudiaba la documentación, aunque un músculo se contraía casi imperceptiblemente en su mandíbula. Tal vez ya estaba calculando qué tan fuerte podría afectar esta batalla al bolsillo de Evans. Le presentaré esta contraoferta al señor leyendo en su totalidad, dijo finalmente Bio apretado, dependiendo de qué materiales permanezcan discretos por ahora, mira que lo hagas. Dije samplemente el medidor. Está corriendo para desollar su reputación y su responsabilidad penal con un gesto brusco. El señor Collins recogió los documentos y se fue claramente tambaleándose por este giro inesperado de los acontecimientos por primera vez en mucho tiempo. Sentí la más mínima chispa de esperanza. Reclamar una parte de mi vida y mi dignidad de las garras de Evan y Mara, pero todavía había un cabo vital suelto que asegurar antes de que la guerra comenzara en serio. Me di vuelta y tomé a Zoe en mis brazos luchando por contener nuevas lágrimas ante su expresión triste y desconcertada. Mami, ella dijo trémulamente. Estaba pasando. Quiero que papá vuelva a casa, la hice callar acariciando suavemente su suave cabello. Lo sé, cariño, lo sé, pero tienes que quedarte con tía Nina por un rato. Está bien por tu seguridad. Los ojos de Zoe se abrieron un poco al notar la corriente subyacente de tensión, pero asintió obedientemente. Mientras abrazaba su forma, juré en silencio hacer lo que fuera necesario para proteger el bienestar de mi hija, incluso escribir su nombre permanentemente en el abismo que divide a nuestra familia. Habría dolor y confusión, pero esperaba que ella eventualmente lo entendiera porque al final me aseguraría absolutamente de que Evan y Mara pagaran el precio máximo por sus monstruosas. Una vez que se cruzó esa línea, no había vuelta atrás. La batalla del divorcio estalló con una furia que difícilmente podría haber imaginado. Evan y Mara claramente se sintieron despreciados por mi negativa a capitular. Y estaban decididos a aplastarme a través de una fuerza legal abrumadora e intimidad. Caroline demostró que valía cada centavo, igualándola de su equipo. Las acusaciones y revelaciones volaron en ambas direcciones a medida que se excavaban secretos oscuros sin piedad. Mara lanzó una campaña pública de desprestigio retratándome como una persona no apta. Madre y esposa celosas del éxito empresarial de Evan, contraatacamos filtrando detalles de ella, su desquiciada campaña para ponerle los cuernos a su propio hijo. Tener un heredero varón fue un proceso brutal de destrucción del alma, pero me negué a ceder ni un centímetro, que se mantuvo a flote gracias a mi determinación de mantener la estabilidad para Zoe. Finalmente, después de 6 meses insoportables, las cabezas más frías en Evans Camp prevalecieron al presionar por un acuerdo negociado y el fin. Las hostilidades en la tierra quemada antes de que más escándalos radiactivos estallaran por completo. Nunca olvidaré el pesado silencio que cayó sobre la estéril sala de conferencias mientras nuestros respectivos llegaron los equipos legales. Evan entró con los hombros erguidos pero los ojos hundidos por la larga batalla. Entonces Marlo barrió su rostro aún con las cicatrices más del incidente del jarrón. Torcida en su característica mueca de desprecio, sentí un breve estremecimiento de satisfacción de que al menos había logrado mar. Sus insoportablemente engreídos saludos exteriores fueron prescindidos de haber abandonado durante mucho tiempo tales sutilezas. Nos dirigimos directamente al negocio. Mi cliente está dispuesto a ofrecer una distribución completa e imparcial de los bienes legítimos, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Caroline afirmó firmemente, incluida la renuncia permanente a los derechos de custodia sobre el menor. Niña, podía sentir la mirada de Mara quemándome a través de mí. Sacrificar cualquier reclamo sobre Zoe fue la concesión más pesada, pero necesaria para garantizar la seguridad y la curación. Para su crédito, Caroline no inmutó, así como las garantías de que las circunstancias reproductivas no convencionales durante el matrimonio permanecen.
sellado y no revelado, un duro golpe a la conspiración aérea Twisted y una amenaza velada de noto sobre posibles repercusiones criminales. Evan se movió incómodo ante la ilusión. El ceño de Mara se profundizó mientras que tales términos son muy irregulares. Consejo principal respondió rígidamente: somos receptivos a la distribución de equidad proporcionada. Indemnización contra acciones potenciales futuras. Persistió una fea pausa. Sabían que su engaño financiero había sido completamente expuesto y podría poner en peligro no solo el negocio de Evan sino también un posible encarcelamiento, por lo que no tuvieron más remedio que negociar la supresión de toda verdad ordenada. Las tornas finalmente se habían inclinado a mi favor. Por supuesto, siempre y cuando se cumplan los compromisos, los asuntos permanecerán sellados permanentemente. Caroline expresó su sonrisa de tiburón un poco demasiado amplia. La negociación continuó durante horas dividiendo inmensos activos e inversiones hasta el punto decimal más fino, pero al final llegamos a un acuerdo. Asegurado por ambos lados de un silencio mutuo, Mara parecía completamente miserable al enfrentarse a la entrega irrevocable del control sobre la vida de su hijo y la de Zoe mientras todavía era obscenamente rica. Sabía que las concesiones representaban una profunda derrota personal que alimentó mi resolución. No espero felicitaciones, me dijo Caroline en voz baja mientras preparaba el papeleo final. Toda esta situación es repugnante y exasperante a partes iguales, pero usted se mantuvo firme y aseguró el mejor camino para el bienestar de su hija. Solo pude asentir aturdido. Mis fuerzas finalmente disminuyeron después del maratón de terrible experiencia que hubo. No hay júbilo ni catarsis, solo la fría satisfacción de haber sobrevivido. Esta batalla de infligir alguna apariencia de consecuencias a Evan y Mara por sus grotescas transgresiones y asegurar un futuro de estabilidad para Zoe. Deslizando el acuerdo notario sobre el escritorio, me encontré con la mirada furiosa de Mara por última vez. Nunca vuelvas a poner un pie cerca de mí o de mi hija, retorcida perra malvada. Cansada incluso para deleitarse con su impotente balbuceo ante el insulto. Simplemente me levanté y salí, reuniendo los últimos restos de mi dignidad para forjar un camino hacia esta nueva vida incierta. Todavía quedaba un último cabo suelto que atar y tenía la intención de cortar el último hilo de ilusión de Mara con la mayor precisión. Una vez el acuerdo de divorcio y asegurado mi futuro financiero, finalmente pude centrarme en reconstruir mi vida, nuestra vida libre de los problemas de Evan y Mara. Órbita tóxica. Mi primera prioridad era reintegrarme con Zoe. La pobre niña había sido trasladada entre parientes durante meses, mantenida a una distancia cautelosa de la zona de guerra legal que se entre sus padres. Solo podía imaginar la confusión y el dolor que debió sentir cuando la trajo a casa. Ese primer día Zoe corrió directamente a mis brazos, su cuerpecito temblaba con suaves sollozos, mi corazón se hizo añicos ante sus gritos ahogados. Te extrañé mucho, mami. Estaba tan asustada. Lo sé, bebé, me tranquilicé luchando contra propias lágrimas. Te extrañé más que de lo que jamás podría saber, pero está bien, ahora vamos a estar bien. Ella echó hacia atrás su rostro joven todavía tan inocente pero con una nueva pesadez. ¿Papá alguna vez volverá a casa? Se me formó un nudo en la garganta mientras estudiaba tanto sus profundos ojos marrones. ¿Cómo? ¿Cómo podría mentir y al mismo tiempo privarla de la esperanza? Papá ya no puede estar con nosotros, cariño, me las arreglé con cuidado, tomó algunas decisiones que iban en contra de lo que creemos que es correcto. Zoe frunció el ceño con confusión. ¿Hizo algo malo de alguna manera? Sí, suspiré acercándola de nuevo, pero no. ¿Qué preocuparte por nada de eso ahora? Lo que importa somos tú y yo y cómo avanzamos a partir de aquí. Está bien, ella asintió, pareciendo comprender la simplicidad de ese concepto a pesar de las complejidades que había debajo. En ese momento juré preservar su inocencia y su confianza en cualquier forma que pudiera. Durante las siguientes comenzamos a reconstruir nuestra pequeña familia de dos con el acuerdo financiero de Evan. Pude asegurar un nuevo comienzo, una acogedora casa de alquiler lejos de los restos destrozados de nuestro matrimonio, inscribir a Zoe en una nueva escuela y realinear mi trayectoria profesional en marketing. Comunicaciones. Lentamente sonríe y la calidez comenzó a regresar a la exuberancia de Zoe a medida que nuestra nueva normalidad se solidificaba ya sin el peso de esa corriente tóxica subyacente de disfunción que rodeaba a Evan y Mara. El único inconveniente llegó cuando recibí una comunicación tour de la antigua amante de Sienna Evans, la mujer que había tenido con la intención de engendrar su aire con tu patética
De marido regresó arrastrándose en caso de que te lo preguntaras, su mensaje se leyó con acidez, pero una vez que probé su verdadero yo. Y ese suegro no quería formar parte de ese espectáculo de monstruos disfuncional, ella incluía documentación que mostraba el acuerdo exorbitante que había exigido para preservar su silencio y desaparecer de nuestras vidas. Siempre, un insulto final a la lesión pagado con mi parte del pago del divorcio. En lugar de enojo, sentí solo lástima por la triste ilusión de Siene de que ella había sido algo más que un peón prescindible en los planes retorcidos de Evan y Mara y sentí que su mensaje tenía mucho más impacto para ellos. Para mí, el fracaso final y el rechazo de su desastroso plan. Trama de reproducción en el aire de una manera extraña, sentí como si las últimas brasas de esa frialdad que se desvanecían finalmente se hubieran quemado por completo liberándome para dedicar mi energía por completo a nutrir y proteger a la familia. Tenía mi vínculo etéreo. Zoe. Todavía había brotes ocasionales de grotescos berrinches en el campamento de Mara lamentando su pérdida de control y su nieto, pero simplemente sistematicé el bloqueo y la contención para preservar la paz para Zoe a toda costa. Unos meses después del acuerdo finalizado, recibí un mensaje de texto incómodo e incoherente de Evan de la nada. Sé que tengo nada. Tengo derecho a seguir oscureciendo tu vida. Los restos dejados atrás son una completa vergüenza para Bear, pero espero que algún día Zoe comprenda que a pesar de todo, la amaba con todo mi corazón. Las palabras fueron un eco vacío. Un intento desesperado de validación o absolución después. Su falta de carácter destrozó a familia. No me molesté en responder, concentrada completamente en mi nuevo comienzo porque la triste súplica de simpatía de ese hombre destrozado ya no podía alcanzarme, no en el santuario de tranquilidad y amor que había reconstruido alrededor de mi hermosa hija, no cuando los viles hechos finalmente lo habían alcanzado dejándolo completamente solo con su insoportable. Los años pasaron con una tranquilidad sorprendente mientras criaba a Zoe en nuestra nueva vida pacífica. Hubo momentos de lucha y dolor, por supuesto, pero palidecieron en comparación con la toxicidad constante que invadió mi matrimonio con Evan a medida que ella se convertía en una joven brillante y segura de sí misma. Me aseguré de que Zoe entendiera verdades básicas de lo que desgarró a nuestra familia, al menos lo suficiente como para que ella reconociera el quebrantamiento inherente en el sistema de valores de su padre y su abuela que ella nunca expresó. Resentimiento hacia ellos sino una especie de lástima distante y una comprensión intrínseca de cómo su búsqueda obsesiva de un heredero destruyó. Vínculo posible. Me alegro de haberte tenido, mamá, diría con una madurez más allá de sus años, tú eras la única que realmente sabía. Lo que era importante era la familia, no los linajes. Sus palabras me llenaron simultáneamente de orgullo y profunda tristeza por la inocencia que se vio obligada a dejar marchitar a una edad tan. Pero me consoló saber que la había aislado de la peor parte de su crueldad hasta el día en que la postdata sísmica llegó brutalmente texturizada con la furia del karma. Era una simple carta certificada que parecía inofensiva a primera vista, pero la dirección del remitente, una prisión de máxima seguridad, rápidamente me heló la sangre con manos temblorosas. La abrí y encontré un tour. Mensaje de Stark señora leyendo, me arrepiento. Para informarle que su exmarido, Evan Didin, ha sido encarcelado por cargos de extorsión corporativa, malversación de fondos y evasión de impuestos relacionados con sus actividades comerciales. El correo legal continuó, pero mi visión se volvió borrosa cuando todo el peso cayó. Evan. A ir a prisión por más de una década. Carrera y reputación completamente arruinadas a raíz de esos cargos, tal como yo había amenazado hace tantos años con mi evidencia oculta, un ataque termonuclear que esperaba que nunca fuera detonado. Claramente las autoridades habían profundizado más después de nuestro brutal divorcio y descubierto el cráter completo de artimañas financieras, el enfermizo giro de satisfacción que me sentí agriado en un instante reemplazado por una mezcla de aturdida consternación y algo peor, algo más profundo. Remordimiento y empatía que no quería sentir por ese desdichado porque no importa cuán imperdonable fuera su acción sin importar cuánto mereciera castigo. Sabía que este desarrollo destrozaría por completo a su mundo entero, toda su obsesión cancerosa por continuar el imperio familiar a través de un aire masculino finalmente colapsaría sobre sí misma con Evan encarcelado, ella estaría sola y privada de sus maquinaciones de poder manipulador. Reducido a cenizas por fin traté de exterminar el pequeño zarcillo de compasión que me atravesaba, recordándome su crueldad ilimitada, su afán. Destruir a mi propia familia,
pero persistía el fantasma de la joven novia esperanzada. Una vez me había asqueado al darme cuenta de que Mara se había condenado a sí misma y a su deseo más profundo a través de su búsqueda para obtenerlo. Su visión del mundo había sido deshacer las ramificaciones, por supuesto, se extenderían en impredecible sobre lo que sería de su imperio inmobiliario y su riqueza con Evan tras las rejas y, más urgentemente, ¿qué pasa? Zoe estaba sumido en mis pensamientos releyendo la carta en busca de pistas cuando la puerta principal se abrió y mi hija, ya adulta, entró de clases. Hola mamá, ¿sabías de ella? Se detuvo en seco. Ver mi expresión pálida y temblorosa. Mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aliento, sin decir palabra, le entregué la carta. Los ojos de Zoe escanearon rápidamente el contenido, sus cejas se alzaron con incredulidad. Oh Dios mío, papá está en prisión. Ella me miró, la conmoción y el dolor eran palpables a pesar de nuestro largo distanciamiento de Evan. Para abrazarla en un abrazo reconfortante. Acariciando su cabello como cuando era pequeña. Lo sé, cariño, sé que es mucho que procesar. Ella me abrazó con fuerza durante un largo momento y pude sentir sus pensamientos girando asentándose como sedimento a través de aguas turbias. Finalmente apartó los ojos, resuelta y con voz firme. No cambia nada. Nosotros mamá, sus errores, sus crímenes, eso es culpa de él. Hemos construido una buena vida más allá de sus errores y la locura de la abuela. Zoe apretó mis manos con firmeza, su cálida sonrisa crepitando con ese espíritu resistente heredado del ADN de su madre. Tal vez esto pueda ser el final de todo un nuevo comienzo. De su sombra y su veneno para siempre. La miré con creciente orgullo y amor superado por la sabia perseverancia ardiendo en sus ojos juveniles. Ella tenía razón cuando la onda de choque monolítica se propagó hacia afuera. Evan detrás de las rejas. Mara, el mundo se desmoronaba. Estábamos juntos en tierra sólida, libres e inquebrantables, tal vez. Fue el realineamiento cósmico final, estableciendo la balanza de forma permanente, incluso acercando a mi hermosa y valiente hija. Sentí que las esposas de esa oscura historia familiar comenzaron a desprenderse como piel de serpiente. Por fin Evan y Mara habían apostado. Todo en mentiras y ansia de poder, excavando involuntariamente su tumba compartida, pero en su derrota en ruina. Yo había conquistado mi silenciosa resistencia, mi vínculo de amor con Zoe había ganado la guerra generacional. Mis únicas palabras persistentes mientras su reino titulado se desmoronaba en polvo fueron los mismos que le había gruñido a Mara hace tantos años. Nunca más vuelvas a poner un pie cerca de mí o de mi hija porque permanente.